Empezamos. Muy buenos días, bienvenidos a su clase de metodología de la investigación. Hoy es el primer tema que vamos a ver, que va a ser necesidades metodológicas en el campo jurídico. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Bien, para empezar, pues vamos a ver los criterios de evaluación, cómo van a estar, se va a estar evaluando. Entonces el examen pues va a costar de un 30%. La investigación individual de la evolución de la ciencia jurídica en el desarrollo mexicano vigente pues va a tener un valor del 30%. Entonces esto para que ustedes vayan a ir avanzando en el desarrollo de su investigación pues durante estas clases. Ahora, aquí nos habla también sobre el diccionario de figuras fundamentales en las ciencias jurídicas para la aplicación de las ramas del derecho mexicano vigente, que va a tener igual un valor del 20%. Su participación, que es muy importante, de un 10%, y la dinámica en clase, que también va a tener un 10%. Entonces, para que ustedes puedan acreditar esta materia, pues deben de tener una asistencia del 80%. Muy bien, entonces, ¿cuál es el propósito general de esta clase, de esta materia? Pues es propiciar que el estudiante de licenciatura en Derecho adquiera los conocimientos de los diferentes modelos metodológicos en las ciencias sociales y además en las ciencias jurídicas, para poder desarrollar con ello una nueva actitud de un análisis, una interpretación, una argumentación, pues que esto que les ayude a ustedes a desarrollar y aplicar correctamente los modelos de investigación jurídica para solucionar los problemas sociales en los Estados Unidos mexicanos. Muy bien, entonces eso es de manera general. Ahora, ¿cuáles son las competencias que ustedes deben desarrollar en esta unidad de aprendizaje? Pues son analizar los fundamentos teóricos, enfoques metodológicos de tipo social y jurídico, y por medio de estos procesos y su correcta aplicación y su interpretación de estos. Entonces, a través de una actitud responsable y analizar el desarrollo del conocimiento jurídico y sus corrientes metodológicas. Además de todo esto, pues los modelos y herramientas específicas en el campo de la investigación jurídica. Entonces, esto es muy importante para que ustedes puedan desarrollar estas habilidades y conocimientos que van a tener durante el desarrollo de esta clase. Ahora, aquí nos habla sobre el problema del conocimiento. Entonces vamos a empezar con esta introducción sobre el tema del día de hoy. Entonces, el conocimiento nos dice que comprende la idea de la verdad porque lo conozco, es decir, que sabemos sobre él, y lo contrario sería una falsedad o simplemente pues que no existe. Entonces, esto quiere decir que la relación entre el sujeto y el objeto se da de distintas formas de acuerdo a la ideología del sujeto. Entonces, debido a este concepto, pues existen múltiples filosofías para tener distintas opciones de cómo se van a concebir los distintos tipos de conocimientos filosóficos. Ahora vamos a ver la definición del dogmatismo y qué quiere decir todo esto. Entonces nos dice que afirma que los objetos de la percepción y los del pensamiento se nos dan directamente, es decir, el sujeto es puramente pasivo. Por lo tanto, pues esto quiere decir que es la tendencia a afirmar y creer sin discutir. Entonces, esto nos dice que va a ser afirmativo. Ahora, vámonos con el escepticismo. Nos dice que niega la posibilidad del conocimiento, a diferencia del anterior. Entonces, se clasifica de la siguiente manera. Escepticismo total, que esta doctrina pues comenzó en los sofistas Protágoras y Gorgias y posteriormente con Pirón. Entonces, según ellos, no hay conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto. Entonces, estos filósofos pues tenían esas ideas. Ahora, el siguiente es el criticismo o realismo crítico. Entonces, la palabra crítica proviene de crinein, que significa examinar o discernir. Entonces, esto confía en la razón humana y está convencido de que es posible el conocimiento, pero su confianza en la razón no es absoluta, entonces desconfía. Entonces, para esto pues hace un análisis y una reflexión.
También examina las afirmaciones de la razón, pregunta por los motivos y nada acepta porque sí. Su actitud es reflexiva y crítica. Entonces, esto nos dice que nos pone a pensar de lo que son el objeto, de lo que es la realidad, y nos pone a cuestionarnos, ¿no? Hasta nosotros descubrir pues la verdad. Ahora, ¿cuál es el origen del conocimiento? Pues esta es aceptada la posibilidad del conocimiento, se plantea otro problema. Aquí tenemos la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cómo lo realizamos? Entonces, para esto pues hay dos respuestas. Una que es el empirismo y la otra el racionalismo. Entonces, el racionalismo pues, nos quiere decir que afirma que la verdadera fuente del conocimiento no va a ser la razón. Un conocimiento es tal cuando es lógicamente válido y universalmente necesario, cuando la razón juzga que algo tiene que ser así y no puede ser de otra manera, que tiene que ser así siempre y en todas partes. Entonces, tales juicios tienen necesidad lógica y una validez universal. Ahora, aquí tenemos el empirismo, que nos dice que es la antítesis del racionalismo. Entonces, para el empirismo, la experiencia es la única fuente del conocimiento, por lo que no hay ningún elemento a priori en la razón. Entonces, este nos dice que el espíritu es una hoja en blanco en la que la experiencia va escribiendo. Todos nuestros conceptos, aún los más abstractos, proceden de la experiencia. Entonces, por lo que la razón no da conocimientos nuevos, es la facultad de cambiar los datos de la experiencia. Y pues, nosotros a lo largo de nuestra vida, pues vamos viendo de que vamos aprendiendo, vamos teniendo información y la vamos procesando en conocimiento, y eso es lo que nos da la experiencia. Ahora, aquí nos dice la filosofía y su valor en la investigación jurídica. Entonces, nos dice que ha cumplido un papel preponderantemente desde tiempos remotos en la reflexión e indagación del fenómeno jurídico. Entonces, su misión ha sido el de enjuiciar y poner en cuestión la naturaleza, la legitimidad y los conceptos que aparecen en el mundo jurídico, y que a menudo el operador del derecho lo da por supuesto. Entonces, muchos autores, muchos filósofos, pues intervinieron y fueron desarrollando nuevas ideas para la investigación jurídica. Entonces, el derecho como objeto de reflexión filosófica tiene su origen en los inicios del quehacer filosófico. Entonces, nace desde hace muchos años, y el experto en filosofía clásica, Werner Hauger, dio cuenta de ello en un vigoroso opúsculo. Nos dice que fueron los griegos creadores de la filosofía los que por vez primera se enfrentaron con los fenómenos jurídicos y las instituciones legales con espíritu filosófico. Esto es, pues a raíz de todos los problemas que venían enfrentando en aquellos años anteriores. Ahora, la misión de la filosofía respecto al derecho es permanente, en permanente enjuiciamiento de puesta en cuestión de la naturaleza y legitimidad, a fin de indagar, de provocar aquello que mejor conviene para la convivencia social. Entonces, la filosofía se examina a sí misma, preguntándose qué son las creencias y qué es el conocimiento, qué es la racionalidad, qué significa interpretar un texto, qué métodos son conducentes al conocimiento y cuáles no. Entonces, pues esto nos hace cuestionarnos y reflexionar acerca de lo que nosotros, por ejemplo, pues estamos aprendiendo. Ahora, ¿cuál es el papel de la lógica en la metodología jurídica? Pues la ciencia jurídica, como cualquier otra ciencia, presupone una actividad conceptual de razonamiento que es fundamental e indispensable para su desarrollo. Entonces, pues va a tener diferentes actividades conceptuales para poder razonar y fundamentar. Ahora, la ciencia jurídica se debe servir necesariamente de razonamientos científicos, es decir, de instrumentos intelectuales dotados de atendibilidad
en lo que hace al valor de los resultados alcanzados. Entonces, es aquí pues donde entra la metodología de la investigación, en especial pues en el campo del derecho y la metodología jurídica. Ahora, la lógica jurídica pues es una disciplina formal que estudia los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Esto quiere decir que es la rama de la lógica especializada en el derecho. Entonces, esto pues es un área especializada en las ciencias jurídicas y constituye el conjunto de medios empleados en la localización, en su interpretación y la aplicación del derecho positivo. Ahora tenemos lo que es la argumentación jurídica, que esto pues es el concepto teórico práctico que debería ser dominado por todos los actores inmersos en este ámbito. Entonces, va muy relacionado lo que es la teoría y la práctica, y que pues los dos pues son primordiales para el conocimiento y sobre todo para después de esto pues ir adquiriendo experiencia. Ahora, argumentar significa dar razones a favor o en contra de un hecho. En los tribunales se usa para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento pues lo va a ganar. Ahora, por ese motivo se convierte en un valor impredecible en un abogado exitoso y también en los jueces que deben justificar sus sentencias a través de una argumentación técnica y comprendida en un espectro jurídico. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las leyes del pensamiento. Entonces, la ciencia, nos dice Aristóteles, que se deriva de principios que son necesarios y que no necesitan ser demostrados porque son en sí mismos evidentes. Entonces, si son evidentes, pues nos dice que pues no se debe demostrar, ¿verdad? Ahora, de esta manera, la ciencia, el conocimiento mismo, parte de ciertos principios fundamentales o puntos de partida, sin los cuales no sería posible pensar con orden, con sentido y con rigor lógico. Entonces, para todo esto, con la metodología de la investigación, pues va a haber un proceso, va a haber un razonamiento y una lógica del porqué de las cosas. Entonces, la lógica tradicional pues nos va a hablar sobre los principios lógicos supremos que rigen el proceso del pensamiento, y pues todo esto pues quiere decir que los principios son de tal amplitud que se aplican a las distintas ciencias particulares, es decir, a las matemáticas, a las físicas, a la biología, etcétera. Ahora, el campo extraordinariamente amplio de aplicación de las leyes de la lógica se explica por el derecho de que estas leyes reflejan facetas y que estas pues van a estar relacionadas de los objetos del mundo material, tan simples que se dan en todas partes. Entonces, aquí tenemos los distintos principios lógicos y nos dice que son 4. Entonces, tenemos el primero, que es el principio de identidad. El segundo, tenemos el principio de no contradicción. El tercero, el principio del tercero excluido. Y el cuarto nos habla sobre el principio de razón suficiente. Entonces, ahora vamos a ver el primero. Pues nos dice que este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. Nos dice que A pues siempre va a ser A. Ahora, el siguiente nos habla sobre el principio de no contradicción. Entonces, en el plano lógico de los juicios, este principio de no contradicción nos dice que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, algunos hombres no son mortales. Entonces, pues aquí nos da este claro ejemplo. Ahora vamos con el inciso C, que nos habla sobre el principio del tercero excluido. Entonces, este principio declara que todo tiene que ser o no ser, es decir, A es B y A no es B. Ahora, si decimos, por ejemplo, que el perro es un mamífero y que el perro no es un mamífero, entonces
afirmamos y después decimos lo contrario. Ahora, entonces nos dice que no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, pero no hay una tercera posibilidad. Únicamente pues nos va a estar hablando de dos. El último inciso, el D, nos habla sobre el principio de razón suficiente. Nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Entonces, pues aquí es pues donde entra la lógica y pues que todo esto pues se debe de argumentar. Entonces es parte de la metodología de la investigación y pues este primer tema es como introducción. En los otros vamos a ir desarrollando una investigación que de un tema que a ustedes les interese. Entonces vamos a ir trabajando en esta semana sobre eso. En la plataforma de Classroom pues ya están las primeras dos actividades y esta clase igual que se está grabando pues va a estar ahí en la plataforma. Entonces cualquier duda o comentario pues lo pueden hacer de esa manera en la misma plataforma de Classroom y vamos a continuar con los siguientes temas para ir desarrollando esta materia. Muy bien, que pasen un excelente día.